¿Me permiten compartir pantalla? Ahí está. ¿Se ve la pantalla? ¿Hola? Sí. Bien. ¿Me escuchan? Bien. ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, cualquier cosa, me interrumpen y me dicen si se corta o si no se llega a apreciar lo que estoy compartiendo. Bueno, nos quedamos con poco tiempo, pero vamos a avanzar rápido. Programa de inclusión social, ¿sí? Es un dispositivo de esta dirección que ahora vamos a tratar de compartirles. Está acá conmigo todo el equipo. Somos 10, 11 personas en total, todo el programa. Y bueno, vamos a ir contándoles rápidamente de qué se trata y cuál es nuestro trabajo. En primer lugar, ¿qué es el programa? ¿Sí? El programa es un dispositivo especializado en la aplicación de medidas penales en territorio. ¿Qué significa medidas penales en territorio? Al referirnos a las MPT, de ahora en adelante, vamos a entender que son medidas de orden socioeducativo con un criterio restaurativo que se ordena por un juez, o ahora a partir de la nueva ley incluso por un fiscal, a un o una adolescente para ser cumplidas en libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que el programa va a aplicar medidas penales, ¿sí?, pero sin privación de libertad y sin restricción de libertad. En criollo estamos hablando del pibe en su casa, en su contexto. Ahora, ya veníamos trabajando así, pero incluso ahora con la implementación de la nueva ley, este tipo de medidas penales en territorio pueden ser ejecutadas en cualquier momento del proceso judicial. Es decir, se pueden ordenar desde el momento mismo de la aprehensión de un adolescente o incluso ya con la IPP en marcha, ya sea antes del acta de imputación o después del acta de imputación. Pero también puede ser aplicable este tipo de medidas cuando ya hay una declaración de responsabilidad. Hemos tenido algunos ejemplos ya, algunos casos este año incluso, de chicos ya declarados responsables a los cuales se le aplicó una medida penal en territorio con el seguimiento del programa. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que este tipo de medidas no son incompatibles con otro tipo de medidas que un juez o un fiscal, en este caso, a partir de la nueva ley, puede ordenar. Por ejemplo, una medida de suspensión de juicio a prueba o incluso una prisión domiciliaria, ¿sí? Hemos tenido casos en donde el pibe viene derivado del programa, pero también transita una suspensión de juicio de prueba o está con prisión domiciliaria. Hay una cuestión puntual todavía con los menores de edad y la prisión domiciliaria, que es el hecho de que no pueden tener todavía la pulsera, con lo cual la prisión domiciliaria se da siempre con consigna policial permanente o regular con estos chicos. Bien, eso con respecto a lo que es el ámbito de aplicación, ¿sí?, del programa, medidas penales en territorio. Ahora, cuando decimos que el programa es un dispositivo especializado, en realidad lo que estamos haciendo es reconocer que como dispositivo tenemos una competencia y una modalidad de abordaje que son específicas acorde a la normativa vigente, ¿no?, en la órbita penal juvenil. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se ofrece este dispositivo como la medida de menor impacto punitivo dentro de todo el sistema de responsabilidad penal. ¿Hay algún micrófono abierto por ahí que está haciendo ruido? No sé si lo pueden silenciar, por favor. Al decir entonces que el programa como dispositivo especializado se ofrece como la medida de menor impacto punitivo, lo que estamos diciendo es que somos el primer escalón al cual puede apelar el sistema judicial. Sabemos que la prisionalización, lo hemos visto infinitamente en estas capacitaciones, es la ultísima ratio, quiere decir que debería ser lo último a lo cual un juez podría apelar, o un fiscal en este caso, con la nueva ley. Sin embargo, depende de las alternativas que el Ejecutivo en este caso le ofrezca a la prisionalización. Bueno, el programa es precisamente eso, es la medida alternativa al encierro, en tanto propone un sistema penal, o sea, un abordaje penal, pero de bajo impacto punitivo, es decir, sin privación de libertad. Ahora, tengamos en cuenta que cuando hablamos del programa suele confundirse por lo general
nuestras intervenciones con las intervenciones que desarrolla, por ejemplo, el ex patronato de presos y liberados, ¿sí? El programa no funciona como el patronato, ¿sí? El patronato está pensado para después del encierro, el programa está pensado como la primera medida dentro del sistema. Y también hay que diferenciar el programa, o las competencias específicas del programa, de lo que hace otros dispositivos de protección integral. Por ejemplo, también hemos tenido en algunas de las capacitaciones la presencia de la Secretaría de Niñez, por ejemplo, precisamente la Dirección de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, que depende de esa Secretaría. El programa no sigue la lógica de un patronato y tampoco es un sistema de protección integral como lo es la Secretaría de Niñez. Vamos a ver esto un poco con un poco más de detalle más adelante. Sigamos. ¿Cuál es el objetivo del programa? El objetivo del programa básicamente es intervenir en los procesos de responsabilización, guarden esa palabra porque vamos a volver sobre eso, de los y las adolescentes infractores de la ley penal a través de un abordaje integral, interdisciplinario e intersectorial, vinculado a fortalecer un proyecto de vida saludable, alejado del ámbito delictual y las situaciones de riesgo, y sobre todo promover la inclusión social a partir del ejercicio pleno de derechos y obligaciones. Aclaro una cuestión acá puntual. Cuando hablamos de procesos de responsabilización como el objetivo, ¿sí?, o el norte del programa, tiene que ver con el hecho de que el programa no está para cuidar a los pibes, ¿sí? No estamos para asistir en términos asistencialistas, valga la redundancia, a los pibes, sino que estamos para trabajar con los procesos de responsabilización, es decir, que los pibes puedan sistemática y progresivamente ir asumiendo cada vez las consecuencias, ser conscientes de las consecuencias de sus actos, asumir las consecuencias de sus actos y tomar decisiones en consecuencia también, ¿sí? Y cuando hablamos de abordaje integral, interdisciplinario e intersectorial, quiere decir que no solo interviene el programa como una isla aislada, sino que a su vez ese abordaje se da de manera interdisciplinaria. Ya seguramente cuando le toque al equipo técnico comentar algo al respecto. Pero también hablamos de un abordaje intersectorial. Y cuando nos referimos a la intersectorialidad, nos estamos refiriendo a la articulación necesaria, fundamental e inevitable con otros actores que se vinculan, ¿no es cierto?, a la vida en el territorio de estos adolescentes. ¿Cómo llegamos a este objetivo entonces? Básicamente, dicho en otros términos, lo que buscamos es potenciar las habilidades y los recursos biopsicosociales de los adolescentes y de sus referentes, acompañar, orientar e intervenir en procesos de inclusión educativa, terapéutica y sociofamiliar, propiciar el acceso y la restitución de derechos y el cumplimiento de las obligaciones, y así un montón de otros objetivos específicos nos marcan, digamos, la especialidad del programa. Avísame si voy muy rápido, si se va entendiendo o no. No veo a nadie, pero bueno, sospecho que me están escuchando. Sigo. Características del abordaje. Cada vez que nos llega un caso al programa, nosotros, a priori, de antemano ya hemos decidido indagar sobre 3 dimensiones de ese caso. El primero tiene que ver precisamente con esa capacidad de responsabilización objetiva y subjetiva del adolescente, es decir, saber si el pibe está asumiendo un proceso de maduración, un proceso de mayor toma de conciencia de sus decisiones, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de responsabilización objetiva nos estamos refiriendo puntualmente a el cumplimiento, por ejemplo, de las medidas que se le imponen en términos de escolarización, de tratamiento, es decir, el juez le dice, vaya a la escuela, se queda en libertad, pero tiene que ir a la escuela, tiene que hacer tratamiento. Bien, la responsabilización objetiva nosotros la medimos con el hecho de que el pibe vaya efectivamente a la escuela o vaya efectivamente a hacer un tratamiento. Pero cuando hablamos de responsabilización subjetiva, que es donde más ponemos las tintas desde el programa, nos estamos refiriendo a cómo ese adolescente o esa adolescente transita, ¿sí?, el cumplimiento de su escolaridad o de su tratamiento. Siempre ponemos el ejemplo, una cosa es ir a la escuela y traer el certificado de alumno regular, pero llevarse todas las materias. Es decir, ¿es responsable objetivamente? Sí, porque está yendo. Subjetivamente no, porque no asume su escolarización
en los mejores términos. Lo mismo cuando hablamos de los procesos de tratamiento. Sí, voy a un psicólogo una vez a la semana y traigo la constancia de que fui, pero resulta que no hay transferencia, no hay un trabajo, no hay realmente un avance subjetivo en ese tratamiento, ¿sí? Eso con respecto a esta primera dimensión, la responsabilización. Luego hay otra dimensión que vamos a empezar a analizar cuando nos llega un caso que tiene que ver con la con la corresponsabilidad. También se ha hablado mucho de esto ya en las capacitaciones anteriores. La corresponsabilidad supone que también hay una responsabilidad por parte de los referentes, los padres, directa, en ayudar a esos jóvenes a cumplir con sus obligaciones, pero también hay toda una corresponsabilidad que abarca al resto de la sociedad. Llámense otros organismos del Estado, ¿sí? Y también a la sociedad civil, ¿sí? Todos somos responsables, y esto tiene que ver con el sistema de protección mismo de niños, niñas y adolescentes, del cuidado de estos adolescentes. Y por último, una tercera dimensión que tiene que ver con la realidad material. Por aquí tal vez más trabajo es el del trabajador social, que básicamente es ver qué condiciones tiene realmente en los socios familiares este adolescente para poder cumplir con las medidas impuestas y obviamente alcanzar un nivel de vida saludable y el ejercicio de sus derechos. Es decir, resumiendo, antes de nada, nosotros cuando nos llega un caso tenemos que empezar a evaluar, tenemos que empezar a determinar cuáles son las condiciones de responsabilización, las condiciones de corresponsabilidad y las condiciones materiales que vamos a encontrar en este caso, como para recién poder empezar a intervenir. Seguimos. ¿Cómo trabajamos? Nosotros dividimos nuestras intervenciones en 3 etapas. Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Muy sistemáticamente les voy a contar de qué se trata cada una. La etapa 1 es el proceso de primera escucha, que incluye entrevistas individuales, entrevistas a los familiares. A veces esas entrevistas se dan por aparte, a veces se dan juntas, a veces son más de una entrevista. También se hace en esta primera escucha un relevamiento socioambiental, la primera visita a la casa, ver cómo está viniendo. Se puede hacer incluso hasta relevamientos vecinales, en muchos casos. Eso va dependiendo de la situación de cada adolescente. Y sobre todo también en esta primera etapa hacemos las interconsultas con otros organismos, porque obviamente estos pibes, muchos de ellos han transitado por el sistema de protección, o sea, por la Secretaría de Niñez. Hacemos la consulta para ver si ellos tienen intervención activa, si tuvieron alguna intervención en algún momento. Hacemos la interconsulta a las escuelas, a los directivos de las escuelas, para ver si efectivamente el pibe está escolarizado, cómo es su desempeño. Hacemos la interconsulta incluso con los mismos juzgados. Muchas veces nos llega un oficio con la inclusión del pibe, pero nosotros en esta primera etapa pedimos a los juzgados nos faciliten una copia de las pericias, por ejemplo, si existiesen en la causa. Eso nos ayuda un montón ya para evitar sobreintervenir o volver a hacer una intervención que ya fue hecha, ¿no? Eso es fundamental en esta primera etapa. La primera etapa termina con un informe de inicio. Este informe de inicio, en esencia, lo que tiene es una evaluación diagnóstica presuntiva, es decir, no podemos hacer una evaluación diagnóstica definitiva, no es una pericia, pero sí podemos saber más o menos cuáles son las problemáticas generales y más acuciantes de estos adolescentes. Y también en este informe de inicio se plantea un plan de abordaje específico que se adecúa a las necesidades que se han observado precisamente en el diagnóstico.